Buenas noches, buenas noches. Este es para los miembros del canal y los mecenas de Patreon. Hola Esther, buenas noches. Buenas noches. A ver, vamos a dibujar un poquito lo que es la ropa de Leonardo DiCaprio. Esta zona de acá, adelantamos hace nada, hace muy poquito, todo esto de aquí y vamos a trabajar pues lo que es la ropa. Déjame abrir la imagen de referencia nuevamente. No sé si se me escucha bien, espero que sí. Así que ya está. Vale. Voy acá. Vamos al lío. Puntual. Sí, ya veo. Ya veo. Voy a subirme la imagen aquí todo lo que pueda para la ropa. Y a ver cómo la enfrentamos. Que tiene sus pelucillas, tiene sus cosas. De momento voy a dar una capa de pastel bien clarita. Bien clarita, bien clarita. Déjenme ver si me puedo poner aquí un segundo la imagen aquí arriba. A ver si no, pues nada. A ver. Pues no estará, ya está. No lo podré poner aquí arriba. Igual la cuenta esta. A ver. Pues no lo sé. Habría que ser para los miembros. Y a ver, aquí a lo mejor no está. Bueno, ya está. Venga, al lío. Vamos a poner, estaba intentándolo poner arriba del todo, pero complicado. Voy a... Intenta en el móvil entrar en sí y ya está. Vale, un poquito de pan pastel por aquí, a ver si me queda clarito, sí. Un gris frío también que le pondré luego, como capita base. Evidentemente no creo que yo vaya a hacer todo esto hoy, pero me apetecía mucho compartirlo con los miembros del canal porque creo que es un proceso bastante complicado, digámoslo así, para mí al menos la textura, trabajarla. Mira, vamos a no ser ambiciosos porque yo no voy a dibujar toda esa área de acá. Me voy a marcar como esta zona que viene a continuación de lo que hemos dibujado y luego entonces iremos avanzando poquito a poco para acá. Ya está. Aquí está. A ver, vamos allá. Dame acá un momentito. A ver. Si no, yo la acabé de compartir en el grupo, porque producción quiere estar. Y lo buscamos aquí. Yo lo compartí hace nada. Aquí está. Entrar aquí. Y ahí lo tienes. Ya está. Vamos allá. Voy con un gris más frío. También a este gris de acá. El primer gris que he dado, por si queréis hacerlo como pastel, déjame poner la tapita porque si no se me va a caer todo ese gris encima. Es el 820.8. Ese es el primero, no sé si se ve ahí. A ver, ahí. Este es el primero que hemos usado. Este de acá. Y ahora vamos a trabajar. Déjenme sacarlo porque tengo aquí el blanco también. Vamos a utilizar de pan pastel, pues, este que está acá. A ver. El 840.7, que es más frío. Pues al lío. Como capa base, ¿eh? Luego diré el equivalente en los policromos si queréis, pero bueno, es un gris. Claro, pero frío. Yo saludé antes, pero no me has visto. Sí, he dicho hola, puntual. Sí. Estabas aquí antes que producción, sí te vi. Súper puntual. Que producción estaba intentando ponérmelo en el ordenador, pero no se ve. Si quieres apaga porque si no se va a poner de un poquillo igual.
Venga, vamos a capitas base. Y que no se me borren algunas líneas que tengo hechas, pero me da un poquito igual si queda parejillo o no, porque como es la ropa, pero sé que no está desfocado. Ahora. Ahí. Pues un poquito por acá. Que aquí va a entrar el borrador también y cosillas. Esto es más oscuro, así que... Hola Carmen, buenas noches. Estaban en el directo de José, supongo que vendrán ahora. ¿José estaba en directo? Pues a mí no me ha dado tiempo. Cenar, una ducha y para acá. No me ha dado tiempo de vivir. Pues venga, me voy a empezar a marcar, no sé si lo veis, las zonas más oscuras. Esto tiene índigo también, pero voy por el prainé. ¿Dónde está el prainé, como se diga? ¿Saben? El gris oscurillo. Vamos a ver si lo tengo por aquí o lo tenía con los de color. Yo creo que estaban con los de color. Aquí, míralo aquí. Aquí lo tengo, el 181. Para ser exacta, y me voy a empezar. Carmen, ¿cuánto tiempo? Si no lo comparte por el grupo, no nos enteramos. Es que qué manía de no ponerlo por el grupo. Claro, si uno no lo sabe. Adivino Dios. Bueno, como son varios grises y varias cosas, pero yo me voy a ir poniendo, sobre todo, como es una textura un poco así, me voy a marcar primero esta zona que viene aquí, que es más oscurilla. Yo para no perder el norte de la parte de acá. Hacia acá. Vengo por aquí y le voy aplicando poquito a poco toda esta zona. John, callado. Hacia acá. Que vaya subiendo. ¿Se ve bien ahí o quieren un zoomcito más? Yo creo que ahí se ve bien, ¿no? Para que vean todo el área, más que nada. Dijo que se pondría a dibujar en el audio, pero no dijo que era en directo. Ah, vale. No. Yo entendí en el audio que estaba viendo a alguien dibujar y que no se había enterado. Bueno, seguimos por aquí. En esta zona de acá, marcándome un poquito lo que es la ropa. Voy a hacer una especie de... Eso tengo que, vamos, un trabajo de paciencia brutal, ¿eh? Pero bueno, como voy acompañada, lo llevo un poquito mejor. Falta índigo. Tiene que avisar, claro. A ver, esto aquí, así como que ondula. Así. Aquí tienen unas líneas. Así vamos, madre mía. Me voy a ir marcando lo más así oscurillo. ¿Quieren que comparta la imagen de referencia? ¿Un poquito o qué? Bueno, yo creo que por aquí, como van las líneas, después para acá no me voy a meter mucho más. Vengo. Aquí es más oscurito. Lo pongo por acá. Igual que aquí. Y voy subiendo. Que sí. Bueno, como estás tú, no hay mucho más.
Voy a ir haciendo así, esta grabación me quedará después y si no, pues haré un leve zoom luego. Pero la grabación me quedará ahí y puedo después utilizar la grabación y ponerle, por eso no tengo banner pasando ni nada, porque puedo ir haciendo cositas. Vale, como este de acá es este central, pues voy a ir aquí así. Haciendo como una especie del tejido. Ay, me tengo que volver costurera, chicos. Hay que volverse costurero con esto, ¿eh? Habrán partes hacia acá. Pero no sé si ahí se aprecia bien. Es como no tengo la tele puesta, no sé si se aprecia bien lo que voy haciendo. Primero me marcaré las líneas y luego haré las capas. Al menos así. Vale, la segunda línea, si esta es esta de aquí, guiándome más o menos, pues mira, está bien aquí. Entonces, así. La ropa de Madonna era una cosa chula. Del móvil se ve justito. Vale. Bueno, a ver cómo lo hacemos. Que mi madre lo ve justito. Ya, ya. A ver qué tal. Buen profit. Vamos acá. Vengo aquí, habrán zonas más oscuritas. Más que nada es para no perder las líneas, todavía. En lo que después voy haciendo las capitas. Para no perder las líneas de lo que vamos dibujando. Hacia acá. A ver cómo va a ir el jersey este. Luego haré las otras. Faltan los azules. Una gama de grises importante, pero esto es para hacerme las líneas. Más que nada. Por aquí. Más anchito. Anda, pues buen provecho. Sí, ya cené, ya cené. Ya cené. Cené. Ya me duché. Estoy aquí tranquilamente. Calefacción puesta, porque es que si no, ahorita estaba dibujando y tenía un poquillo de frío. Venga, me pongo por aquí. Luego marco un poquito más. Esto es para que las líneas me queden marcaditas. Vamos, esto es un poquito más ancho. Pero de aquí es más o menos igual. Así que es como que va creciendo. Va creciendo el amor entre tú y yo. Se nos queda la piel amándonos. Es volver a nacer. Estamos juntos. No sé por qué me vino esa canción de golpe ahora. Sí, hace un poquillo de frío, sí. Aquí en Cataluña y en San Boy hay fresquito, sí. Hay fresquillo en San Boy, sí. Vengo por acá. Así. Por aquí.
Ahí vamos. Luego por acá. Hay unas que son más claritas que otras, pero todas van subiendo. Va haciéndose como así más anchito. Como no son líneas rectas, pues de la misma manera voy haciéndomelas así. A ver qué tal. Y esté trabajando a tope. Ahí vamos. Aquí así. Mira, esta que es más grande. Esta ya va así. Por acá. Algunas que ya me voy marcando. Algunas serán más oscuras incluso que las claritas, pero bueno. Poquito a poco. Aquí yo veo azul, veo gama de grises. Y es lo que vamos a ir poniendo. De momento, aquí algunas manchitas que van así, me las voy a ir marcando ya por encima de... Son como zigzag, sí, es así, mira, si pongo la imagen, a ver, comparto la pantalla un segundo para que la podáis ver mejor. Lo que voy diciendo aquí. Ahí ves, es como unas líneas que luego resaltaremos con partes más claras, partes más oscuras, pero bueno, me estoy marcando primero las oscuras, para luego trabajar todo esto, ¿veis? Pero lo que quiero hacer es la continuidad esta de aquí, que es la que estamos haciendo. Y ya está. Sí, no son rectas, ¿no? El tejido ahí no es recto. Aquí también tiene una línea. Luego haré el resto, pero bueno, de momento vamos así. Voy marcándome ahora las que tenemos hacia aquí, hacia arribita. Luego acá. Hacia aquí. Un poquillo estas de acá. ¿Veis? Las más oscurillas. Más que nada para poderme ir guiando. Habrán partes diferentes, más claritas, más... pero poquito a poco. Vale, voy a por gris. Es aquí también, luego es diferente. Es aquí unas cosillas. Pero sin forma de... como dice Carmen, o de zigzag o aquí manchando. Unas más oscuritas. Pero vamos ahí, yo creo que hemos presentado esto. Voy a por el gris frío, bien frío, frío como el frío que estamos pasando. Ay, yo ahora mismo no tengo frío, la verdad, pero vamos allá. Capita general, por encima del pan pastel. Este que voy a utilizar es el 2, a ver si se ve bien ahí, porque yo... si no, es el 232. Ay, 232. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Y vamos a ir cubriendo. Es que yo necesitaba marcarme. Es más, no solo eso. Voy a marcarme, que también tiene bastante índigo esta zona, pero vamos a ir poniendo que no es recta tampoco, que se me había quedado dentro de todas, que para acá va el otro tipo de tejido, que es el mismo que ya hemos hecho en la otra zona. Y me lo voy a poner
hacia acá. Ahí. Y seguimos. Al menos un pedacito aquí. Un poquito de azul, un poquito de otros grises también tiene, pero tiene bastante azulito, ¿eh? Vamos a ver si... Como aquí le voy poniendo esta capa, porque aquí tendremos que entrar con el borrador eléctrico. Pues la presión que estoy ejerciendo no es mucha, pero me estoy dejando caer bastante por acá. Ay, gracias, producción. Esto no puede. Y a partir de la punta de la emoción que ya me veo ya ahí arriba. Mil gracias. Capita por aquí. ¿Qué creen ustedes? ¿Con el índigo tendremos suficiente o le pondremos algún verdecito también, un lila? Yo creo que también un lila veo, sobre todo por estas zonas de aquí, las más oscuras, le pondré un lila por ahí. Ha pillado la hora de cenar. Así que, producción, si quiere avisa en el grupo, porque a algunos, como es privado, en oculto, no les llega el aviso de YouTube y con el enlace pueden entrar al directo. Por si alguien quiere ver. Es que esto es de mi móvil. Vale. Ahí. Y no Vale, sé si vale, no, entonces no, ya está. Cuando vaya a compartir. Vale, pues ya está, si no nada. Hola, José, ¿qué tal? Oye, la próxima vez que estén en directo, por favor, avisa por el grupo, ¿sabes? Ya no sé lo que... Vale, gracias. Vengo por aquí. Segunda capita completa de todo este gris frío. Cold Gray, el 232. Vengo hacia acá. Vamos a ir dejando. Miren cómo tengo agarrado el lápiz, que no estoy ejerciendo presión ninguna. Así que vamos cubriendo. Zoom sobra. Hoy no se quejarán por el Zoom. Oh. Bueno, pero para ayudarte, contra. Oye, tanda de directos, ¿eh? Hicimos este trocito hacia arriba que luego cuando aleje la cámara os lo mostraré. Vamos poquito a poco con los grises. Poquito a poco. Tiene varias capas aquí de grises, así que miren cómo dibujar en blanco y negro, ¿eh? El tejido este. A ver si todos nos ponemos buenos, porque vaya tanda de gripazos que hay por ahí. Bueno, yo creo que esta capita ya está dado completa. Y voy a separarme en varios grises, tonalidades de grises, que ahora os mostraré con cuáles pienso trabajar un poquito.
El índigo estaba por aquí. Aquí, seguiré con el 181. Alguno más clarito luego. Estoy buscando aquí donde me ven, estoy buscando el índigo. Que lo cogí en la mano ahorita como si fuera Cold Grey. Este de acá también. Como si fuera, aquí no, este es verde. ¿Dónde estás? Aquí. No, este es el negro. Ahora aparece de todo. Estoy metiéndome en la mano de todo. ¿Y el índigo qué? A ver si lo encuentro. Lo debo tener delante. Si no, agarro uno nuevo, ¿eh? Pero no lo veo. Y sé que ahorita cogí de cocha, si este es el índigo, pensando que era el gris. Míralo aquí. Hombre, sí, yo estoy más clarilla. Oh, madre mía, el de la tarde ni me enteré, estaba terminando el boceto. Bueno. Un poquito de azul índigo por acá. Luego pondremos otros. Madre mía, con la gripe. Luego compartiré para todos el proceso en directo. Digo, venga, por acá. Lo voy marcando. Al menos un poquillo de esto. Es que creo que tengo la necesidad de poner otro gris, fíjense lo que les digo, antes de seguir con el índigo. El 233, habíamos puesto el 232 y vamos a ir subiendo poquito a poco. Buenas noches, Juan Manuel, buenas noches. A ver, este es un poquito más intenso, ¿nos sirve? Sí. Vamos a darle un poquito con este. Así en algunas zonitas. Una capita de nada de presión, porque vaya cubriendo algunas zonas. Luego haremos textura con el borrador eléctrico, pero vamos a ir así. Buenas noches, buenas noches. Venga, poquito a poco. Creo que esta parte de la ropa la voy a disfrutar bastante. Voy a disfrutarla más que el chaquetón, ¿eh? Uf, el chaquetón, vamos. El chaquetón, vamos. Es un poquito más así. Y vamos oscureciendo poquito a poco algunas zonas, no todas, ¿eh? Algunas zonas y no todas, sobre todo por acá. Algunos trocitos que van más blancos que otros, alrededor incluso de esto, no va tanto. En algunas zonas sí. Y vamos a ir jugando con esto. Aquí lo mismo. Pegado aquí, hay zonas, como son tejidos, pero bueno, las partes más claras luego siempre las puedo clarear con el borrador eléctrico. Poquito a poco. Madre mía. Hay que cuidarse, por favor. Luego marcaré un poco más de texturas. De momento vamos a ir así. Tiene que coger volumen, tenemos que ir poquito a poco. Hacia acá. Para aquí también. Un poquito por aquí.
Y vamos avanzando hacia acá. Mira, como aquí es más intenso también, le voy poniendo este tono así alrededor de cosillas que luego haré poquito a poco, pero cuando entre con el... Después que pongamos el azul. Así. Hacia aquí abajo. Y poquito a poco vamos a vestir a Leonardo. Juanma. Venga por aquí. Algunos pedacitos que más oscuritos y ya me lo voy a ir haciendo poquito a poco. Bueno, como ya le di, voy a subir un poquito más en intensidad. Hacia acá. Pero yo creo que antes de seguir voy a ir con el negro un momentico a hacer unas cosillas. Con el negro, ¿eh? Sí. Voy a ir con el negro a hacer unas cosillas. Venga. Así de fresquilla. Por acá. Hay zonas un poquito más oscuras que necesito ir marcando. Antes de ir con el índigo y antes de ir, ¿ves? Haciéndome estas cositas así. Para no perderlas, ¿eh? Más que nada. Que no son en toda la ropa, ¿veis? Que yo creo que es la magia de... Esto que entra aquí un poquito. Hacia acá otro poquito más. Y voy haciendo la textura así, ¿veis? Como decía Carmen ahorita, así tipo zigzag. Aquí así. Aquí un poquito más. Antes de ir con los azulillos. Y un poco de verde y de lila y de historia. Voy haciendo esto. Este de aquí. Aunque después con el borrador me lo marque. Viene aquí así, la costurita así. ¿Veis? Luego, este que es el central, que es por lo que me he guiado más o menos. Hay zonas más oscuras que otras. Y es lo que voy a hacerme. Ya habíamos hecho algo con el 181. Pero yo me lo voy a hacer por aquí también. Cositas así. Hacia abajo sobre todo, haciendo esto. Tipo tejer, vamos. Estoy tejiendo. Estoy tejiendo. Vengo por acá. Hacia aquí. Por acá. Y ahí vamos. Aquí también manchamos un poquito. Así aquí, que se tropiece esto de acá. Un poquito por acá. Como hay partes más cerquitas de las otras que son más oscuritas, me las voy a dejar. Se me ha ido. Ahora. Aquí. No sé, me lo había marcado con el peine, pero necesito quizás un poquito más de intensidad en algunas zonas.
Y es lo que estoy haciendo con el negro. Ahí poquito a poco. No sé cómo se va viendo, pero Se fue. Aquí es más oscuro. Aquí también. Mucha paciencia aquí. Me voy a tener que... Y 2 preguntas también, José. Y 2 también. Soy el único que la imagen como si fuera una miniatura. No entendí. La imagen como si fuera una miniatura. No lo sé. ¿Cómo tú lo ves? Yo lo estoy viendo, a ver, en el móvil. Y lo estoy viendo bien. Yo lo tengo puesto aquí con mi cuenta, por si me preguntan. ¡Oh, se me ha caído un gris! Ahí está. Y se me ha partido la punta. Bueno. A ver. Ya está, solucionado. Nada, que no arregle Esther. Yo lo veo bien. Chat en directo, lo estoy viendo bien. Lo estoy viendo con el móvil, mira. Hola a todos. He escrito en el móvil y todo. Y lo veo bien. ¿Veis? Hola a todos. Vale, esta parte de acá, que viene así, se abre. Estoy intentando ver casi cada detallito, fijándome. No eres el único, pues yo lo veo bien. A mí no se me sincroniza ahora. No, da igual, no sé. No, estoy hablando aquí en el móvil. Pues entré por el enlace de... A ver qué tal, pero yo lo estoy viendo bien. De hecho, miren. Aquí lo estoy viendo bien. Vamos allá. Entren y salgan a ver por el enlace. Yo también veo el cuadro negro. Pero, porque por el borde dicen, pues yo creo que sí. Debe ser Yo lo eso. veo bien. No, está bien. Se ve así. Centrado, sí. Es la configuración. Pero se ve bien, ¿no? Venga, esta parte de acá, también así, en el Se ve mismo más grande sitio. la zona de cherry que Vale. Se ve más zona las No, que el mira, dibujo. mira. No. Se ve bien. No, se ve bien. Producción también lo tiene bien. Mira. No sé cómo lo están viendo ustedes, pero yo lo estoy viendo bien. Y si lo pongo grande, esta zona de acá, ustedes dicen así, pues será una configuración del... Pues quitar el chat, no sé. No lo sé. Como lo estoy viendo en la tele también, no lo sé. Las zonas negras son muy anchas. A ver una cosa. Pues no tengo otra forma de hacerlo ahora mismo. Amplía la foto. No puedo hacer, no, yo no puedo ampliar más nada, ya está. No puedo. No, eso es conmigo. Amplía la foto y mira la diferencia. Bueno, no puedo hacer nada si se ve así tal cual. Venga, me meto por aquí. Voy haciendo las manchitas. Pues no puedo arreglarlo, igualmente. No puedo hacer otra cosa. Estoy en el StreamYard igual que siempre. Déjame ver la configuración de... Porque si no, no avanzo,
Configuración, bueno, la definición completa, 1080. Está la cámara puesta. En diseño, recorte el diseño individual para mostrar la imagen de fondo, no, porque si no estaría, pues no lo sé. Está puesto en manual, como siempre. Ya vi Telegram, pero no. No sé. Por favor, que esto no es una conversación de, ¿sabes? Estoy en directo. Vamos allá. A ver, sí, ya no sé ni por dónde me quedé. Bueno, no puedo hacer nada más. Diseño de noticias, Shift F5. No cambia en nada lo que haga. ¿Eh? Igual es el zoom, no lo sé. Vale. Aquí le voy poniendo esto. Un poquito más de oscuridad seca. Le voy poniendo un poquito más de así, pero en modo... Luego voy a entrarle con el... No mucho, ¿eh? Esta zona de acá así. Hola, Cris. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Voy a meterme aquí, pero no mucho negro todavía por acá. No mucho negro por ahí, por aquí. Me voy a hacer primero las manchitas. Las manchitas cortitas. Es lo primero. Pero se ve en la calidad bien, porque es que yo estoy viendo la calidad bien. En el móvil, ¿eh? Por eso. Y si lo pongo en horizontal, mejora en la calidad, se puede mejorar la calidad, porque yo lo estoy viendo en 1080. En 1080. Vale. A ver si puedo mejorar la calidad. ¿Ustedes lo ven con la calidad requerida o...? Porque yo sí lo que no lo veo es con mucha calidad. Lo veo desenfocado. ¿No? ¿Me puedes poner ahí arriba para ver cómo yo lo estoy viendo? ¿Se ve con calidad, chicos? Eso sí, se ve con calidad. La calidad es buena. Pues yo no lo veo bien en el móvil. ¿Qué quieren que les diga? A ver. Mira, te puse arriba. Vale. Déjame, porque ahora entrar con el enlace de... Mira. Vale, sí se ve bien, sí. En el móvil mío no, pero ahí sí se veía bien. Eso sí luego me estaba preocupando. No sé por qué en el móvil se ve tan... A mí se me ve mal. Pues ese es el móvil mío. Vamos allá. Y si no, no avanzamos, pendiente de ello. Se ve bien, gracias, Carmen. Se ve bien, pero pequeñito. Pues yo qué sé, chicos, no lo sé. No lo sé porque no le he hecho nada del otro mundo. No le he hecho nada diferente. Deja ver si la configuración es 1080, que es la otra cosa. ¿Ves que si no me paso en la noche si es 1080? Pues no lo sé. No sé si es el zoom que está dado, ¿no? Pues no lo sé. A ver si cambio, porque lo que están es acostumbrados a verlo. Lo estoy viendo ahí en manual. Y a ver si así lo veis mejor. ¿Así mejor? No lo sé, ¿eh? Los invento ahora mismo.
Ahí. Ahí mejor. Creo que se veía mejor en la otra, pero bueno, si queréis ahí. Voy poniéndome manchitas mientras tanto, aquí. Hola, papi. ¿Qué tal? Te invitaron. Aquí vamos. Bien. Vamos a dar manchitas. Buenas noches. Buenas noches, papá del lago. Hoy es directo con los miembros del canal. Voy poniéndome cositas, ¿no? Voy haciéndome manchitas, poquito a poco. Gracias, papi. Venga, más manchitas por aquí. Aquí un poquillo. No sé cómo lo veis. Vamos poquito a poco. Avanzando. Aquí hay zonas más oscuritas que luego. Haciéndome marquitas. Trabajando la paciencia. Que se vea en directo lo que cuesta hacer una textura. Y lo necesario que van a hacer, porque vamos a hacer varias. Yo creo que esta contará como una, ¿no? Esta contará como una. Bueno, ahora sí me voy a poner el otro gris. Venga, vamos a subir un poquito el tono de los grises. Un poquillo, así. En algunas zonas, o en todas. Hacia acá también. Hacia aquí. Tenemos un poquillo. Por aquí. Vamos a intentar poquito a poco ir haciendo la textura esta. Aquí viene subiendo así. Como se saca aquí, presionando a tope esta parte de acá. Ahí. Don Jesús, no me había dado, no había leído el don. ¿Veis acá? Y vamos a oscurecer un poquito algunas zonas así, en forma de círculo ancho, porque tiene que darme esa apariencia de textura un poquillo. Así, poquito a poco. Aquí en algunas partes, ¿veis? Entonces, como no son en todas partes, pues luego con el borrador me haré detallitos, pero vamos así. Hacia acá. Pegadito para darle un poquito de volumen así a las rayitas estas. ¿Veis? Pegadito a las rayitas. Aquí sí es más general, porque aquí va más oscuridad. Ay.
Es una prueba de fuego también, un directo así, con los miembros del canal y con Patreon, porque mira, normalmente somos poquillos a veces en directo y tal, y luego lo ven, es lo que yo quería comentarles, luego lo ven todo el mundo, cuando me refiero a todo el mundo, los que no están en directo, entonces regálenme un like y así al menos el contenido está dirigido pues a que tampoco es un precio súper relevante, pero está dirigido a los miembros del canal y a los mecenas de Patreon. El que quiera dibujar, ver, pues tendrá que... Un poquito por acá. Ya vamos buscando volumen. Luego reforzaremos todavía más las líneas, pero así va la cosa. En otros tiempos yo diría, ya tiene las ropas, pero no. Yo para Navidad quiero un jersey como ese, ahí lo dejo. Yo tejiendo, ¿eh? Yo no quisiera tener que dibujar ese jersey. Ah, el jersey está... Pero está... No es desagradable, ¿eh? Está divertido. Todavía. Todavía. Vamos a ver qué sale al final de la historia. Un poquito más de telilla por acá. Luego hay zonas más oscuritas así, para buscarle volumen a la cosa. Luego vamos a ir subiendo texturas, vamos a ir buscando cositas, pero de momento vamos así poquito a poco. Está durillo, está durillo. Está trabajoso. Está trabajoso. Pues se van perdiendo algunas líneas que luego tendremos que volver a repasar. Pero yo me voy a tomar la licencia de coger este tono, este tono también, y el índigo, ¿dónde está? Aquí. Voy por el índigo un momento. Lo necesito ya. Así que vamos a... Hay zonas más oscuritas con el índigo. ¿Ves? Así que son más negritas, que se la pondremos de nuevo todavía más. No es una capa súper intensa, pero está bastante presente para mí este color. Y se lo vamos a ver. Venga, un poquito más. Como me gustó hacer la secuencia del tour que compartí ayer en Instagram. Qué rápido pasa el tiempo y la evolución que se tiene. Es una pasada.
Aquí el azul un poquito más. Se ve yendo el negro y lo tendré que ir reforzando un poquito más. Hacia aquí. Y volveremos una y otra vez. Un poquito de azul también por acá. Hacia aquí. Ah, mira, producción lo puse de arriba. Ahí vamos viéndolo. Yo no sé cuántas veces más me tocará repasar con el negro esa textura. Fueron historias bonitas, di que sí, sí, sí. Y las que faltaron. Hay muchos que... Un poquito de lila también le pondré antes de entrar con el negro. Aquí degrado un poquito más con el índigo. Por suerte no es algo súper parejo tampoco. Pero que lo vamos a ir poniendo un poquito en algunos sitios. Menos, en otros más. Ahora volveré a coger aquí es menos, un poquito menos. Hay que trabajar la paciencia todavía más, ¿eh? Eso definitivamente es así. Definitivamente. De ahí dependerá todo. De lo que seamos capaces de trabajarla. ¿A que sí? Esta capita de índigo que lo irá cubriendo todo. Pero yo creo que poquito a poco vamos a ir alcanzando la textura. El índigo por acá. Aquí un poquillo. Y es alrededor de las costuritas estas. Que ahora iré con un gris. El 275. Que es otro de los grises intensos. Así. Bordeando las zonas más oscuritas. Así un poquillo. Hacia acá también. Ahora sellaré un poco con el gris, el primero que trabajamos. Y luego no sé si con el bisturí de arte, estoy todavía indecisa, no sé qué pensáis vosotros, ¿cómo lo haríais? ¿Con el bisturí de arte? Vale, vale. ¿Con el bisturí de arte o con el borrador eléctrico? Hay zonas que yo creo que haría con el bisturí, ¿eh? ¿Cómo lo ven?
Hay zonitas que yo haría ahí con el... Ahora cuando termine de sellarlo todo, es que entraré con el... Venga, un poquito del primero que aplicamos. Que más me gusta. Vamos a ver con cuál. Vamos a sellar un poquito, aparte de esta de acá. Ahí va. Como es tejido, mira aquí. Haremos el efecto también de la ropita metiéndose, a ver si puedo. Y me da tiempo. Llevamos 1 hora y 3 minutos, ¿eh? Bueno. Termino de sellar aquí. Voy a por negro. Sí, voy a por negro. Voy a coger el negro también de los Museum, ¿dónde está? Tanto que lo utilicé hoy. Aquí está. Voy primero con el negro. El negro normal. Vamos allá. Vamos a empezar a dar volumen un poquito por ahí. Alrededor de acá se viene así. Refuerzo un poquito de detallitos. Así. Por acá. Tela con las cosillas estas, ¿eh? Os queda en directo el trabajo, ¿no? Ay. Que las manchitas negras no sean y vayan haciendo ese trabajillo aquí. Y después cogeré ¿veis aquí? Me voy marcando cositas del tejido. Al menos así lo voy entendiendo, lo entiendo yo. Si de roncar es el perro. Aquí en algunos sitios se sube hasta aquí arriba, por ejemplo aquí. No es recto. Y lo volvemos a hacer aquí así, no es recto. Y yo creo que esto se va pareciendo ya un poquito más al jersey, ¿no? Vienen unas líneas aquí, vienen otras aquí así. Manchitas.
Hay que empezar a trabajar más la paciencia. Si no se termina, repito, diré. Se me da mal la ropa. Aquí estoy sufriendo, Carmen. Aquí donde tú me ves, estoy intentando superar un poquillo el guapa. Aquí Carmen motivándome ahí a tope. Superando un poquito el tema de la textura, que es la base principal del enfoque del año que viene, que es lo que quiero enfocarme en ello. Pues no se nota, pues sí. Sí, estoy fijándome mucho. Voy un poco, por eso quería con ustedes aquí siempre Patreon y con los miembros del canal Provo Cosillas. En directo es mucho mejor todo. Y entonces vamos ahí. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar todavía un poquillo más. Y el tema está en la paciencia, en el detalle, en el trazo, en intentar acercarnos un poquito más. Yo creo que ahí está la cosa. Pero bueno, poquito a poco, amiga mía. Vamos allá. El tema es que el concepto lo vayan teniendo ahí. Vamos acá. Aquí. Aquí es más oscurito. ¿Ves? Es más oscurito que luego en algunos sitios. Reforzaré, pero con... ¿Ves? Así. Con el museo. Vamos a afilar aquí con estera tope. Estera tope. Hoy he dibujado, bueno, 1 horita y media antes. Lo voy marcando aquí, así. Las cositas estas del jersey. Después, como es una pelusilla lo que tiene, el efecto lo quiero terminar de hacer con el bisturí. Vamos a ver si se puede y si queda lo que yo quiero. Y después entonces alrededor de lo que retiremos, tipo cuando hacemos los poritos de la piel, es como lo estoy planteando, pues entonces trabajaremos un poquillo más. Luego subir el tutorial para todos, pero que en directo yo creo que es mucho mejor, ¿no? En directo. Ver siempre dibujar en tiempo real es mucho mejor. Aquí van las manchitas así. Y vamos poquito a poco. Tiene que salir. Nos estamos esforzando con calma. Tiene que salir. Aquí estaré dibujando, hablando como ustedes. Pero tiene que salir por aquí. Ahí vamos. Me queda medio jersey que evidentemente hoy no se da. Hoy no se da. Pero vamos. Venga. A bajar, perro. Aquí. Yo creo que como consulta, que es lo que yo quería, y tal, estará bien.
Vamos a hacerle costurillas aquí así. Está difícil la cosa, eso sí. No puedo decir que es fácil porque es trabajosa. Es un trocito lo que hemos hecho. Pero sí que es verdad que es más trabajosa. Aquí es más intenso, el bordecito este, que no es recto. Y ahora voy a coger con el Museum. He partido la punta. Estoy metiendo el lápiz como quiero y me estoy cargando las puntas a ver si presto más atención porque estoy mirando más el dibujo y la imagen. Entonces, con el Museum un poquillo más por acá. Y así aliso un poquito. Ahora entraré con detallitos, pero esta parte de acá es más oscurita. Una pasada. Hacia aquí también. El Museum me va a ayudar a oscurecer, pero no con la misma intensidad con que he estado haciéndolo con el policromo. Por eso yo digo que cada uno, y esta es la parte que dejo para los miembros del canal, cada uno tiene su momento, su entrada, su aquí estoy por alguna razón. Ahora cuando entremos con el bisturí o el borrador, iremos sacando un poquito más de pelusilla, pero bien, ahora voy a oscurecer un poquito alrededor de algunas costuritas, sobre todo por acá. Ahí va. Entonces, alrededor de aquí, un poquito más, hacia aquí. Por aquí también. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Todavía quedan restos de humedad. Sus colores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja por promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta más. Se acerca a lo que yo simplemente soy. Venga, voy a dar la primera capita que le pusimos por aquí. En las zonas más claritas, estoy sellando un poquito. Ahora cogeré el bisturí y a ver qué tal. Necesitaba que estuviera bien selladito todo para empezar a hacer detallitos. A ver qué tal. Y ahora cuando alejemos, estamos viéndolo todo en súper ampliado, pero aquí
Pero hay una parte con este de acá mismo que haré algunas puntillitas aquí así. Sellar un poquito más. Vuelvo a coger este de acá. Todas las capas que yo entienda que hasta que yo esté segura a la hora de... ¿Veis? Voy a oscurecer algunas, no todas, algunas más que otras. Ahí, poquito a poco, chicos, muy poquito a poco. Ahí. Pues, mire usted cómo ha tenido que echarle de menos. Un poquito más de índigo. Siempre fue un tanto fiel. Y otro más de cruel. Un poquito más de índigo por acá. Ay. Y lo que sea necesario. Aquí se note un poquito más de azul. Vamos a ver ahora cuando leguemos cómo lo vemos. Yo creo que estamos listos voy a probar ya y luego si tengo que rectificar en algún detalle oscuro, pues lo voy a hacer. Voy a entrar con el bisturí de arte primero, antes de con el borrador. Así que vamos allá. La idea primero es sacarme las pelusillas de aquí arriba. ¿Ves? Y esas pelusillas, así. Luego retocaré con... Luego retocaré. Ahí. Espero que se vea algunos pellizquitos de pelusillas así. Ahí. Y luego marcaré con... poquito a poco. Como si tengo que entrar luego con el blender, pero ¿ves? No estoy haciendo un trazo constante, pero estoy retirando color que creo que sin presionar mucho. Mientras más retire, pues más entro a lo mejor en zonas que no me interesan. Hay tantas capillas, yo voy a raspar en algunos más que en otros, ¿veis? Así, por ahí. En algunos sitios más que en otros. Hay un poquito por acá. Es como ir dibujando, pero con el bisturí. Hola, Esther. Es como ir dibujando, pero con el bisturí. Y luego reforzaré algunos sitios más. Yo lo he planteado así y para allá vamos. Para allá vamos. Esta parte de acá es más clarita.
Se la hacemos. Aquí. Vamos haciéndole estas costuritas. Este de aquí es más clarillo aquí que el centro. Aquí. Luego si eso con el blender aflojamos un poquito, pero vamos allí. Así, muy poquito a poco. Hay sitios que son más claros, hay otros que tienen un pellizco de luz importante. Aquí así. Ahí. Es un tejido que no es regular. Recuerden, mientras más aprieta el bisturí de arte, pues más en el fondo llego a la ropa. Y bueno, como que no. Luego cuando es así, voy retirando de esta manera. Aquí más de lo mismo. Para llegar a los grises, no a los primeros, pero ahí. Ahí vamos poquito a poco. Intentando acercarnos a como la canción no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Ahora nos alejaremos. La línea aquí está más marcadita en algunos sitios, ahí, irregularmente. Aunque después repase en algunas zonas con más gris. Pero así vamos. Estoy loca por alejarme, un poquillo. Estoy loca por alejarme un poquillo. Y pegadita aquí. Así. Aquí. Y ahora utilizaré el blender. Uy. Alguno que venga así, como si fuera un tejidito así. Madre. Venga, voy aquí a aflojar un poquillo y luego con el gris
Lo oscureceré un poco. Estoy presionando mucho menos, pero algo estoy haciendo. Creo que ahora con el negro, luego me alejaré para mirar mejor lo que he ido haciendo. Con el negro reforzaré algunos sitios. Ahí. Aquí también. Con los grises medios me meteré también un poquito más. Yo creo que poquito a poco, ¿eh? Hago mis marquitas así. Ay. Por acá un poquito más. Saco con el gris, un poquito por fuera, para que se vea así como si fueran las pelucillas de lo que habíamos retirado por aquí. Así. Así. Hago un tejidito más por acá. Y así aquí ya con el negro. Voy incluso resaltando un poquito más. Es que es muy complicado. Muy, muy complicado. Gracias, Cris, por el ánimo. Por el ánimo. Vamos allá. Yo creo que poquito a poco esto. Ahora me alejaré para que lo puedan y salgan del mundo Zoom donde estamos sumergidos y se pueda ver o apreciar quizás un poco más lo que hemos ido haciendo. Creo que entraré todavía con un poquito más de bisturí de arte en algunas zonas. Sobre todo en algunas. Pero bueno, 1 hora y media llevamos. Yo pensaba que esto dolería más. Hice algunas cosillas así que no quiero que se me escape. Es lo que les digo, es este tiempo. Mientras más detalle, mientras más tiempo. Claro, esto tiene que terminar en algún momento. Si no estaremos aquí, vamos, me coge la jubilación, pero aquí es un 100% de presión lo que le estoy marcando a cada área que. Venga. Yo creo que este gris, a ver, sí. A los bordecillos, estos que son más claritos. ¿Veis? A estos de acá.
Hola, Chavi, buenas noches. Ah, hoy es el santo de Esther. No sabía yo los santos los llevo. Felicidades, Esther. Vuelvo con el bisturí. El bisturí y yo hoy somos uno solo. Ese nivel del pellizquito. ¿Verdad que sí hice un pellizquito de esto? Con el negro. Puedo decir. Hola, gracias, Te, por el sumito. Ay. Ahí también. Ah, no, no. Pero Esther no es Conchita, no, no, no. Sí, es su santo. Sí, hoy es el santo de Esther, ¿no? Dice Xavi. No sé, yo no controlo el santo oral. Esther es la que dice. ¿Mm? Pregunta si Ah. es su santo. Ah, Esther no lo sabe. No, no lo sabía. Ah, pues. ¿Sí? ¿Tú crees? No estoy conforme. Vamos a ver si le damos un toque más. A ver si cuando lo aleje cambio de opinión. Xavi. A ver si cuando lo aleje cambio de opinión. Disquitos de tela aquí sueltas ahora. Vamos a alejar un momento. Necesito alejar, chicos. Si no alejo, yo misma pararme, y todo. Así que voy a alejarme. Y voy a alejaros a vosotros también. A ver. Quito zoom. Subo a Leo. A ver qué tal. Cómo se ve completo. Ay. Es que esto es más serio de lo que parece. Es que es más grande de lo que parece también. A ver. Uy, estamos a tope. Se ve bien. Que veo en el chat próximos directos desnudos. Pues si seguimos así, no veas. Pero tengo la luz. Que la luz no ayuda. Déjame, si apago la luz directamente, pues yo creo que hasta que se ve mejor y todo. Voy a apagar la luz. Mira la tele. Sí. Voy a apagar la luz. Perfecto. Porque la luz está complicado. Estoy entrando ya en esta zona del cuello. He hecho este trocito de acá. Voy a tirar para acá.
No estoy, a ver si cuando termine el jersey completo, a ver qué tal, pero es durillo, ¿eh? Es durillo. Es solo una sugerencia para próximos proyectos, ¿no? Es durillo la cosa. Es bastante. Yo creo que ahora, si hago el, a ver, que está sin, aquí, ahora sí, aquí, es muy duro, pero ahí vamos. Es muy duro, pero ahí vamos. A ver una cosa. Voy a intentar hacer algo. Espérense. No, no se puede. Iba a ponerlo desde otra perspectiva, pero no se puede. Ahora está sin luz, ¿eh? Tiene, yo creo que la luz del monitor y poco más. Es que mientras más oscuro, más la iluminación. ¿Veis? Si enciendo la luz. Gracias, José. Si enciendo la luz, pues no ayuda mucho, la verdad. No, mira la tele, no, Sí. apaga. Y si apago la luz, pues mucho mejor. Se ve inclusive un poco más natural la mano. Con respecto, aquí no tengo iluminación ninguna, ¿eh? Ninguna. Pues la luz mata el color, tal cual. Tal cual, tal cual. Por lo menos vemos soltura ya en esta zona de aquí. Veo que va entrando para acá. Estoy dándolo todo. Claro que la luz mata el color, Uh-huh. claro. Y ya está. Ir avanzando hacia aquí después que me queden los hombros. Yo creo que esa va a ser la cosa. Esa va a ser la cosa. Yo iba a ponerle un poquito más de oscuridad para acá. Sobre todo aquí. Hay zonas que es más oscurita para acá. ¿Quieres que apague la otra luz? No. Ay. Sí, bueno, yo creo que en general hoy nos quedamos por aquí un poquito. Quizás voy viendo la imagen de referencia ahora. Vamos tirando un poquito más para acá. Podía haber utilizado, todavía me quedan detallitos, a lo mejor por... Puede que tengas razón, pero no te está diciendo. ¿Qué dice? Hay doble de ropa que de rostro. Sí, tal cual. Sí. Sí. No es... Aquí voy poniendo un poquito más de oscuridad, ¿veis? Aquí, grisecito más oscurillo. Y a ver qué tal. A ver qué tal se me da a mí el jersey de este señorito. Santa Esther. Es bastante grande. Chicos, 1 hora y 40 minutos. Yo iba a estar yo 3 horas, pero creo que no va a hacer falta. Bueno, no vamos a castigar. Sí, la verdad que sí. Está bastante durillo. Voy a intentar avanzar esta zona de acá en el tiempo que me queda. Mañana quiero editar, quiero hacer cositas para ver qué le puedo subir. Y a ver si puedo tirar para acá. Pero bueno, creo que como tutorial le he quedado esta zona de aquí y esta de acá, pues ya veré si me grabo y lo comparto también junto con el rostro y el dibujo de Leo. Pues vamos a ver si... Yo, bueno, lo estoy viendo ahora de lejos y no se ve. También tengo deseos de que esté la ropa ya completa, con sus sombras, con su todo, para poder evaluar mejor, un poquito más. Hasta que no avance no sabré decir, pero bueno, creo que el planteamiento no ha estado del todo mal.
No hay loca de los viernes, porque quiere que te cante. El viernes mañana. Pues sí, mañana puede ser que haga directo por la noche, ¿eh? No lo sé. Igual sí, igual hago algo. Ya veré mañana. Mañana, pero para todo el mundo, ¿eh? Porque esto en plan así serio, pero no voy a dibujar ni nada de eso. Así que nada, gracias por los corazones, chicos. Los corazones de Esther van a tono. Van a tono con este señor. Luz apagada. Voy a tener que empezar a dibujar a oscuras. A oscuras totalmente. Yo te decía de Sí. cerrar la otra, apagar la otra. Ah, no, ya está. Nada Ya más que está. para ver. No, porque si no veo nada, yo no veo ni los colores. Un segundo. Vale. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Nos vemos mañana. A ver si preparo algo y a ver si avanzamos algo. Buenas noches, os quiero un montón. Gracias, ¿eh? Que fueron 3 horitas de compañía. Bueno, casi 2 horas ahora y 1 hora y media hace un ratito. Un beso grande. Si os quiero un montón. Chao, chao. Pónganse bien todos ya. Chao, chao.